Imagina un hombre que lo tiene todo: una familia amorosa, riquezas inigualables y una reputación de rectitud y justicia. En el tranquilo reino de Uz, Job es ese hombre, un modelo de virtud y devoción. Pero un día, la vida de Job da un giro inesperado cuando un desafío celestial pone a prueba su fe de maneras que jamás pudo haber imaginado. ¿Hasta dónde llegarías por tu fe? ¿Cómo enfrentarías el sufrimiento cuando todo lo que amas se desmorona? La historia de Job no es solo una narración bíblica, es un espejo de nuestras luchas, un viaje a través de la adversidad, la pérdida y la búsqueda de respuestas en momentos de desesperación. En este relato épico, exploraremos no solo las pruebas que Job enfrentó, sino también la profunda integridad que lo definió y la lección poderosa que su vida nos ofrece. Prepárate para un viaje que desafiará tus creencias, despertará tus emociones y te llevará a reflexionar sobre el significado del sufrimiento y la fidelidad en la vida de cada creyente. Adéntrate en la historia de Job y descubre el secreto que todo creyente debería conocer: la integridad de Job y la escena celestial. En la vasta tierra de Uz, donde el sol brilla intensamente y las noches son serenas, existía un hombre de integridad inquebrantable llamado Job. Su nombre resonaba en todos los rincones, no solo por su gran riqueza y posesiones, sino por su excepcional carácter y su devoción a Dios. Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, conocido por su justicia y por ser un faro de luz en un mundo a menudo sumido en la oscuridad. Tenía una familia hermosa, 7 hijos y 3 hijas que llenaban su hogar de risas y amor. Además, su riqueza era asombrosa, poseía ganado en abundancia y su nombre era un símbolo de bendición y prosperidad. La vida de Job era el reflejo de la bendición divina. Pero lo que muchos no sabían era que en el cielo, una conversación trascendental estaba en marcha. Un día, los hijos de Dios se presentaron ante él, y entre ellos se encontraba Satanás. Esta escena celestial, que se desarrolla en un ámbito que pocos pueden imaginar, nos presenta la dualidad del bien y el mal, la fe y la duda. Dios, con su mirada penetrante y sabia, preguntó a Satanás sobre Job, el hombre que había creado como un ejemplo de rectitud. Satanás, con desdén y astucia, respondió que Job solo era fiel porque había sido bendecido en abundancia. Su argumento se basaba en la creencia de que la devoción de Job era una respuesta a las bendiciones que había recibido. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? ¿No has cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Has bendecido la obra de sus manos y su hacienda ha aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma presencia. Job 1, 9-11. Esta afirmación era una acusación poderosa, un reto directo a la fe de Job. Dios, en su soberanía y autoridad, permitió que Satanás probara a Job, pero con límites claros. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Job 1:12. Esta decisión de Dios, aunque dolorosa, revelaba una lección vital sobre la fe y la resistencia en tiempos de prueba. Aquí, se establece el escenario para una historia que desafiará la comprensión humana de la justicia y la fe. Cuando la escena celestial concluyó, Job regresó a su vida cotidiana, ajeno al drama cósmico que se desarrollaba sobre él. Su rutina se interrumpió abruptamente. Un mensajero llegó, su rostro pálido y tembloroso, y le dio la devastadora noticia de que sus bueyes y asnos habían sido robados por bandidos y que sus siervos habían sido asesinados. Apenas tuvo tiempo de procesar esta tragedia cuando otro mensajero apareció, informándole que un rayo había caído sobre sus ovejas y los había consumido junto con los pastores. Job, en medio de este torrente de malas noticias, sintió que el aire le faltaba. La tristeza se apoderó de su corazón, pero aún así, mantuvo su integridad. No pasó mucho tiempo antes de que un tercer mensajero llegara, trayendo la noticia de que sus hijos estaban muertos, aplastados por la caída de la casa en la que estaban reunidos. Este fue el golpe final, el golpe que podría romper a cualquier hombre. En un instante, Job perdió todo lo que le era querido y valioso. Sin embargo, a pesar de la devastación, Job se levantó, rasgó su manto y se puso ceniza sobre su cabeza, un símbolo de duelo en su cultura. Pero lo sorprendente fue que, en medio de su dolor, Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Job 1:20. ¿Cómo era posible esto? Su fe en Dios no se basaba en las circunstancias favorables, sino en una relación profunda y sincera con el Creador. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Job 1:21. Job, en su dolor, adoró. Esta respuesta es fundamental para entender el carácter de Job. No se dejó llevar por la desesperación ni por el rencor. En cambio, se mantuvo firme en su fe, confiando en la soberanía de Dios incluso cuando las cosas se volvían sombrías. Era un reflejo de la integridad que había cultivado a lo largo de su vida. No obstante, esta era solo la primera parte de su prueba. Aún había más en la escena celestial. Satanás no se detuvo en su intento por hacer caer a Job. En el cielo, se preparaba un segundo encuentro, donde la disputa sobre la fe de Job se intensificaría. A través de esta narrativa, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias vidas y la forma en que enfrentamos las pruebas. La integridad de Job no fue simplemente un rasgo de su carácter, fue la base sobre la cual Dios construiría una revelación poderosa sobre la naturaleza del sufrimiento humano y la fidelidad divina. Mientras Job enfrentaba la calamidad, la historia continúa, y lo que vendría sería aún más impactante. Con cada prueba, cada golpe de la adversidad, la narrativa nos lleva a preguntarnos, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Hasta dónde llega nuestra fe cuando las circunstancias se oscurecen? Job, un modelo de perseverancia, nos muestra que la verdadera fe no es la ausencia de dudas o dolor, sino la firme confianza en la bondad y la sabiduría de Dios, incluso en los momentos más oscuros. En este punto, la historia de Job nos lleva hacia el siguiente capítulo de su vida, la segunda ronda de pruebas. Con su fe desafiada, el espectador se queda ansioso por ver cómo reaccionará este hombre justo y qué respuestas proporcionará su sufrimiento. El viaje apenas comienza, y con cada paso, la historia de Job se adentra más en el misterio del sufrimiento humano y la fidelidad de Dios. Así que mantente atento, porque lo que sigue es un relato lleno de lecciones profundas, interacciones con amigos y la búsqueda desesperada de respuestas a las preguntas más difíciles de la vida. La historia de Job está lejos de terminar. De hecho, es solo el comienzo de un viaje transformador hacia la comprensión de la integridad, la fe y la realidad del sufrimiento en un mundo quebrantado. Las pruebas abrumadoras. Después de experimentar un tiempo de paz y prosperidad, me encontré enfrentando pruebas que sacudirían los cimientos de mi fe y mi existencia. En el primer momento, recordé la felicidad de tener una vida plena. Era un hombre justo, temeroso de Dios, con una familia amorosa y bienes materiales que eran el resultado de un esfuerzo honesto. Sin embargo, todo esto cambió en un instante. La vida, en su caprichosa naturaleza, me presentó un desafío que pondría a prueba no solo mi resistencia, sino también la esencia misma de mi relación con Dios. Fue en una reunión celestial, donde los hijos de Dios se presentaron ante Él, que se dio inicio a mi sufrimiento. En aquel lugar, Satanás, el acusador, interrumpió el ambiente de adoración con una pregunta provocadora. ¿Acaso Job teme a Dios por nada? Sus palabras resonaron en el aire como un eco ominoso. Satanás estaba convencido de que mi devoción a Dios era solo un reflejo de la prosperidad que disfrutaba. Creía que, si se me quitaba todo lo que amaba y valoraba, mi fe se desmoronaría. Este fue el comienzo de una serie de calamidades inimaginables que se desatarían en mi vida. La primera prueba llegó de forma inesperada. Un mensajero se presentó, pálido y tembloroso, trayendo noticias de que los bandidos habían atacado mi ganado. Los bueyes fueron robados, y los siervos que cuidaban los rebaños fueron asesinados, me dijo, su voz temblando. Su relato me dejó en estado de shock. Había perdido una parte significativa de mis bienes en un instante. No había terminado de procesar esta primera pérdida cuando, casi simultáneamente, llegó otro mensajero. Un rayo cayó sobre tus ovejas y los pastores, y todos han muerto, proclamó, su rostro reflejando la tragedia de lo que había comunicado. Mis pensamientos eran un torbellino. Cada vez que un mensajero llegaba, temía lo que podría decir. ¿Cuánto más podría soportar? La siguiente tragedia fue aún más devastadora. Mientras lamentaba la pérdida de mi ganado, otro mensajero llegó, y esta vez su mensaje desgarró mi corazón. Tus hijos estaban celebrando un banquete en la casa del mayor, y un viento fuerte vino del desierto, derribando la casa sobre ellos. No queda ninguno, dijo. En un instante, mi mundo se desmoronó. Había perdido no solo mis posesiones, sino también a mis queridos hijos. El dolor que sentí fue abrumador, como si una sombra oscura se hubiera apoderado de mi alma. Caí al suelo, rasgando mi manto y afligido en mi espíritu. En ese momento, recordé las palabras de Salmos, el dolor puede durar toda la noche,
pero la alegría viene por la mañana. Pero, ¿cómo podía encontrar alegría en medio de tanto sufrimiento? La incertidumbre de lo que estaba por venir me dejó en una profunda tristeza. Aún así, me esforcé por no perder la esperanza. Pero las pruebas no cesaron. A mi tristeza se unió un dolor físico devastador. De repente, me vi cubierto de llagas dolorosas, desde la cabeza hasta los pies. Era como si un ejército de aflicciones se hubiera desatado contra mí. Mi cuerpo clamaba por alivio, pero ni siquiera podía encontrar consuelo en el hecho de que había sido un hombre justo. Mis amigos, aquellos que una vez habían compartido mis alegrías, llegaron a verme, pero su presencia solo me trajo más angustia. Ellos, al no comprender la magnitud de mi sufrimiento, se convirtieron en fuentes de acusaciones. ¿No será que has hecho algo mal, Job? ¿Por qué Dios te castiga de esta manera?, preguntaban. Esas palabras resonaban en mi mente, alimentando mis dudas y mi dolor. A pesar de todo, traté de mantener mi fe en Dios. Decidí no maldecir el día de mi nacimiento, aunque el deseo de renunciar a todo era abrumador. Luchaba constantemente con el porqué de mis sufrimientos. ¿Por qué, si había vivido rectamente, debía enfrentar tales pruebas? El desasosiego se convirtió en una lucha interna. Pero sabía que debía buscar a Dios en medio de este caos. En mis noches de insomnio, mientras la oscuridad envolvía mi hogar, reflexionaba sobre la soberanía de Dios. ¿Podía Dios ver mi dolor? ¿Entendía lo que estaba pasando en mi corazón? Aun en mis momentos de desolación, encontraba consuelo en recordar que no estaba solo. El Dios que adoraba era grande, y aunque no comprendía por qué me sucedía todo esto, sabía que su amor era infinito. Finalmente, llegó el momento de confrontar a mis amigos, quienes llegaron con sus opiniones y diagnósticos. A medida que discutíamos, la tensión crecía. Mis amigos querían convencerme de que yo era culpable de algún pecado oculto. Si fueras realmente justo, Job, Dios no te estaría castigando así, insistían. Pero yo sabía que no había nada que pudiera haber hecho para merecer tal sufrimiento. La incertidumbre se transformó en una búsqueda de respuestas. Comencé a anhelar un encuentro con Dios, un momento en el que pudiera expresar mi angustia y escuchar su voz. Tenía que entender por qué Dios permitía que esto sucediera. Pero a medida que me sentía cada vez más abrumado, también sentía un destello de esperanza. Había un propósito en mi dolor, una lección que debía aprender, algo que Dios quería enseñarme a través de este fuego de pruebas. Mis noches se llenaron de oración. Señor, ¿dónde estás en mi sufrimiento? ¿Por qué me has abandonado en este desierto de pruebas? Pero lo que más anhelaba era la restauración, la paz y la respuesta a mis preguntas. A medida que mis días se convertían en semanas, la batalla por mi fe se intensificaba. Cada día traía su propio conjunto de desafíos, pero en mi interior luchaba por mantener viva la chispa de la esperanza. Las pruebas fueron, sin duda, abrumadoras, pero no logré perder completamente la fe. Durante esos momentos oscuros, cada susurro de mi corazón me recordaba que aún había un propósito, un plan detrás de mi sufrimiento. De esa manera, mi historia no se detuvo ahí. La prueba de mi fe era solo el preludio a un desenlace glorioso, donde se revelaría el propósito divino detrás de cada lágrima y cada dolor. Mientras enfrentaba esta intensa adversidad, la historia de Job seguía adelante, y yo también. Así, me encontré en la encrucijada entre la desesperación y la esperanza, listo para enfrentar lo que vendría a continuación. A pesar de las pruebas que había soportado, mi corazón seguía latiendo con fe, deseando descubrir la verdad que aguardaba en la penumbra. ¿Qué lecciones me aguardaban en el horizonte? ¿Cómo podría volver a encontrar el camino hacia la luz después de haber estado tan sumido en la oscuridad? Mientras el eco de mis preguntas resonaba en mi mente, sabía que la respuesta estaba por llegar. La historia de Job continuaría, y con ella, la revelación de la sabiduría divina que cambiaría todo. Los amigos y sus consejos. La sombra de la desesperación se cernía sobre mí, y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, sentí el peso de mi sufrimiento aún más intenso. Mis llagas, que ardían como fuego en mi piel, me recordaban constantemente la magnitud de mi dolor. Fue en ese momento de desolación que mis tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, llegaron para ofrecerme consuelo. Sin embargo, lo que comenzó como un intento de apoyo se transformó rápidamente en un diálogo desgarrador. Elifaz fue el primero en hablar.
Con un tono que intentaba ser compasivo, me miró a los ojos y dijo: Job, he tenido un sueño que me ha revelado que Dios castiga a aquellos que hacen el mal. ¿Acaso has examinado tu corazón? Tal vez hay un pecado oculto en ti. Sus palabras, en lugar de consolarme, se sintieron como una lanza atravesando mi alma herida. ¿Acaso podía ser verdad? La idea de que mis sufrimientos eran un castigo divino me llenó de confusión. Sin embargo, me aferro a mi integridad. Respondí a Elifaz con toda la sinceridad que podía reunir: ¿es esto lo que merezco? ¿Ser acusado de algo que no he hecho? Mi vida ha sido recta ante los ojos de Dios. Siempre he temido al Señor y he huido del mal. No puedo soportar que piensen que mi dolor es consecuencia de mi pecado. A medida que el sol caía más bajo, Bildad, el segundo de mis amigos, tomó la palabra. Con un aire de superioridad, afirmó: Job, si tú fueras puro y recto, Dios te habría defendido. Tu sufrimiento no puede ser en vano. No hay lugar para la justicia si no hay justicia en ti. Su insinuación de que mi dolor era una consecuencia inevitable de mi maldad me llenó de un profundo sentido de injusticia. ¿Acaso no conoces a Dios? ¿No sabes que Él es justo? Continuó. Tus hijos han muerto, y eso no puede ser un accidente. Dios no castiga a los inocentes. Si solo te arrepientes y te vuelves a Él, todo cambiará. Sus palabras resonaban en mi mente, retumbando como un eco lejano que no cesaba. Pero en mi interior, sabía que mi corazón estaba limpio y mi alma anhelaba a Dios más que nunca. La desesperación empezó a transformarse en una lucha interna. Mis amigos parecían bien intencionados, pero sus palabras eran como espinas en mi carne. Era como si, en su afán de darme consuelo, me estuvieran empujando hacia el abismo de la culpa. Así, sin poder contenerme más, exclamé: ¿por qué me hacen esto? ¿No ven que mi sufrimiento es un misterio que escapa a nuestra comprensión? No necesito que me acusen, necesito que me escuchen. Sofar, el último de mis amigos, se sintió obligado a intervenir. Con un tono más severo, dijo: Job, no olvides que Dios no puede errar. Si te ha castigado, es porque eres culpable. La verdad es dura, pero es lo que debes escuchar. Deberías rendirte y pedir perdón por tu pecado. En ese momento, la rabia y la frustración brotaron en mí como un torrente descontrolado. No soy un hombre malvado, respondí, mi voz resonando en la noche silenciosa. Yo he buscado a Dios en todo momento. He ayudado a los necesitados, he defendido a los huérfanos y he alimentado a los hambrientos. No tengo nada de qué arrepentirme. Si este es mi destino, si este sufrimiento es lo que se me ha deparado, que así sea, pero no aceptaré su juicio. El tiempo pasaba mientras mis amigos discutían entre ellos, tratando de ofrecer explicaciones y justificaciones a su interpretación de la justicia divina. Me encontraba atrapado en una tormenta de dudas y confusiones, cuestionando no solo mis acciones, sino también el mismo carácter de Dios. ¿Por qué permite Dios que esto suceda?, me preguntaba en mis momentos de mayor angustia. No obstante, a pesar de su insistencia en que mi dolor era un castigo por mis pecados, había algo en mí que se resistía a aceptar esa noción. Mi corazón seguía anhelando una conexión con Dios, una respuesta que aclarara este oscuro capítulo de mi vida. Si solo pudiera hablar con Dios, pensé, le presentaría mi caso. Le diría que he vivido en su luz, que he temido su nombre y que no merezco esto. La intensidad de la conversación creció. Mis amigos, al no poder entender mi punto de vista, insistieron en que debía escuchar su consejo. Sin embargo, yo sabía que su lógica era insuficiente para explicar el dolor que sentía. Así, decidí expresar mis pensamientos más profundos. La justicia de Dios parece un laberinto sin salida, murmuré. ¿Acaso no es capaz de ver mi sufrimiento? ¿Por qué su silencio me abruma? ¿Acaso no soy su creación? Mis amigos, perplejos ante mi desafío a su interpretación, se quedaron en silencio, incapaces de ofrecerme la comprensión que buscaba. La noche se hizo más oscura, y el viento susurró a través de las ramas, como si la creación misma estuviera sintiendo mi angustia. Entonces, en medio del silencio, recordé las palabras de aquellos que habían sufrido antes que yo. Hombres y mujeres que habían enfrentado tribulaciones, que se habían mantenido firmes en su fe, a pesar de la adversidad. En mi mente emergieron figuras de la historia, como José, que fue vendido como esclavo, pero cuya fidelidad a Dios lo llevó a un lugar de honor. Así,
Decidí que mis amigos no podrían arrebatarme mi fe. Ellos no eran el juez de mi vida. Dios sabe lo que estoy atravesando, les dije. Él entiende mi dolor y mi lucha. Si debo pasar por esto, entonces haré que mi sufrimiento tenga sentido. Encontraré la manera de glorificarlo, incluso en la oscuridad. La noche se prolongó, y mientras las estrellas titilaban en el cielo, sentí un renovado sentido de propósito. No podía cambiar las circunstancias, pero sí podía elegir cómo responder. Así, con cada palabra de mis amigos, con cada acusación y cada intento de ofrecerme respuestas fáciles, decidí no ceder al desánimo. Me negué a rendirme ante la desesperanza. Si Dios había permitido que esto sucediera, habría una razón más allá de mi comprensión. Mis amigos continuaron, cada vez más apasionados en su deseo de convencerme de que debía rendirme ante la idea de que mi sufrimiento era un castigo por mis pecados. Pero mientras sus voces resonaban en mi mente, también escuchaba otra voz, una voz que susurraba en mi corazón. Confía en mí, Job. No has sido abandonado. Mi plan es mayor que tu entendimiento. Esa voz, aunque suave, era firme y reconfortante. Era como un faro en medio de la tormenta que me rodeaba. Con el tiempo, la discusión con mis amigos se tornó en un ciclo interminable de acusaciones y defensas. Sin embargo, en mi interior, una calma empezó a surgir. Era como si, a pesar de todo el dolor, un nuevo sentido de claridad comenzara a abrirse ante mí. Las palabras de mis amigos se desvanecieron en la brisa nocturna, y en su lugar me sentí rodeado de la presencia de Dios, que nunca había abandonado mi corazón. Mientras la noche se desvanecía y la luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las nubes, comprendí que mi viaje estaba lejos de terminar. Mis amigos, aunque bien intencionados, no podían proveer las respuestas que buscaba. Solo Dios podría revelarme la verdad detrás de mi sufrimiento. Así, con determinación renovada, decidí que mi siguiente paso sería buscar a Dios con todo mi corazón. Fue entonces cuando un fuego interior comenzó a arder en mí. Mi dolor no sería en vano. Mi historia no terminaría en la desolación. Pronto, buscaría respuestas, y en esa búsqueda, tendría que confrontar mis propios pensamientos, mis amigos y, lo más importante, a Dios mismo. La conexión con mis amigos había sido difícil, pero sentía que se estaba formando un camino hacia la verdad. Aunque sus palabras me hirieron, también me impulsaron a buscar una revelación más profunda. Era hora de que mi dolor fuera una parte de mi historia, pero no la definición de quién era yo. Con cada lágrima que caía, me acercaba más a la respuesta que mi alma anhelaba. La intervención de Eliú y la respuesta de Dios. En medio de la tensión acumulada entre mis amigos y yo, cuando la frustración y el dolor ya habían calado hondo en mi ser, un nuevo personaje entró en escena. Eliú, un joven que había estado escuchando nuestras discusiones, sintió que era el momento de compartir su perspectiva. A menudo había escuchado las voces de mis amigos insistiendo en que mis sufrimientos eran consecuencia de mis pecados. Ellos creían que el sufrimiento era un castigo divino. Sin embargo, Eliú, con un ardor juvenil en su voz, se atrevió a desafiar esa noción. «Escuchadme, amigos míos», comenzó Eliú. Su tono era diferente, cargado de una energía fresca. «No soy mayor que ustedes, pero tengo un entendimiento que quizás puedan considerar. Dios no solo castiga, a veces nos enseña a través de las pruebas. El sufrimiento puede ser una forma en que Dios nos habla, no solo para corregirnos, sino para guiarnos hacia un camino más profundo de comprensión y conexión con Él». La forma en que Eliú hablaba me hizo sentir una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Podía realmente el sufrimiento ser algo más que un castigo? Mis amigos me habían dicho que debía haber hecho algo terrible para merecer tal aflicción, pero Eliú parecía proponer que había un propósito más grande en el dolor que estaba atravesando. Sin embargo, el dolor que sentía en mi cuerpo y el vacío en mi corazón eran difíciles de ignorar. A medida que Eliú continuaba hablando, se convirtió en un rayo de esperanza, incluso si no estaba seguro de si debía aferrarme a sus palabras. «Job, tal vez deberías considerar que Dios está tratando de comunicarte algo en este momento», dijo Eliú, mirando directamente a mis ojos. «El sufrimiento puede ser un medio para purificar nuestro corazón. No siempre es castigo, a veces es disciplina». Sentí una chispa de esperanza en sus palabras, pero la confusión todavía reinaba en mi mente.
¿Por qué Dios elegiría este camino para comunicarme su voluntad? ¿No podría haberlo hecho de manera más gentil? Las preguntas giraban en mi mente mientras Eliú seguía hablando. A medida que Eliú hablaba, me di cuenta de que había una intensidad en su voz, una urgencia que no había escuchado antes. Dios es grande y poderoso, y tiene un plan para cada uno de nosotros. No siempre entendemos su sabiduría. A veces, debemos simplemente aceptar que hay cosas más allá de nuestra comprensión. Pero eso no significa que Dios no esté a nuestro lado. Él puede estar moldeándonos, formando nuestro carácter a través de este dolor. Eliú habló con una pasión que encendió una pequeña llama de reflexión en mi corazón. Podía sentir que en medio de mis amigos, que insistían en mi culpabilidad, había un rayo de luz. Pero a pesar de su consuelo, sentía que la batalla aún no había terminado. Mis emociones estaban en un torbellino. La tristeza y la angustia se entrelazaban con un deseo de encontrar respuestas, de comprender el propósito detrás de esta prueba devastadora. Mientras Eliú continuaba su monólogo, mi mente se llenaba de imágenes de momentos pasados, de mis días de felicidad, de mis hijos riendo y jugando, de la abundancia que había disfrutado. Ahora, todo eso había desaparecido en un instante, y mi corazón se sentía como un campo de ruinas. Pero en medio de la oscuridad, las palabras de Eliú resonaban en mí. Tal vez había un propósito detrás de mi sufrimiento, una forma en que Dios estaba tratando de acercarse a mí. Fue en este punto de la conversación que Eliú me hizo reflexionar sobre algo que había estado evadiendo, el hecho de que había tenido una relación personal con Dios durante toda mi vida. Había sido un hombre justo, un adorador sincero, pero quizás había olvidado la esencia de lo que significaba realmente tener fe. Quizás Dios estaba tratando de mostrarme algo que nunca había considerado. Cuando Eliú finalmente dejó de hablar, me sentí desbordado por sus palabras. Había una parte de mí que quería gritar y cuestionar a Dios, pero también había una parte que quería escuchar más, entender más. Quería conocer la razón detrás de mi sufrimiento. Sin embargo, en lugar de cuestionar, comencé a reflexionar sobre mi relación con Dios. ¿Era realmente tan fuerte como pensaba? ¿Había estado enfocándome en la bendición en lugar de la relación? Con la mente aún revuelta, el silencio se apoderó del ambiente. Mis amigos, que habían estado a mi lado en la conversación, estaban sorprendidos por la intervención de Eliú. Había un cambio en el aire, un nuevo enfoque en la discusión. Había algo que Eliú había traído que iba más allá de la condena y la culpa. Era una invitación a profundizar en la comprensión del amor y la justicia de Dios. Y en ese momento, sentí que estaba listo para enfrentar lo que venía. Mis amigos habían estado tratando de encontrar una respuesta en mis acciones pasadas, en mis errores, pero Eliú me había dirigido hacia la grandeza de Dios. Las preguntas sobre por qué estaba sufriendo comenzaron a cambiar de forma. En lugar de enfocarme en mis fallas, empecé a buscar a Dios en medio de esta tormenta. De repente, el ambiente se tornó pesado, como si una presencia poderosa estuviera a punto de manifestarse. Fue entonces cuando sentí que algo extraordinario iba a suceder. En mi corazón había un creciente sentido de expectativa. ¿Iba a recibir una respuesta de Dios? ¿Se manifestaría de alguna manera en medio de mi dolor y desesperación? Sin previo aviso, un torbellino se desató en el horizonte. El viento soplaba ferozmente y la atmósfera cambió. Sentí una mezcla de miedo y asombro. Mis amigos se agacharon, buscando refugio, pero yo permanecí de pie, con la mirada fija en el cielo. Algo en mi interior me decía que este no era un simple fenómeno natural. Era el momento que había estado esperando. Era el momento en que Dios iba a romper el silencio que había estado pesando sobre mí. Y entonces, escuché la voz de Dios resonar desde el torbellino. Era poderosa, profunda y llena de autoridad. Job, ¿dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó a los océanos que se detuvieran en sus límites? ¿Has visto las puertas de la muerte? ¿Has visto los tesoros de la nieve? Cada pregunta de Dios era como un golpe en mi corazón. Me di cuenta de lo pequeño que era en comparación con su grandeza. Las palabras de Dios continuaron fluyendo, cada una más asombrosa que la anterior. Habló de las maravillas de su creación, de los animales en la tierra y en el mar, de la vastedad del universo. Era evidente que había una realidad mucho más grande que la que podía comprender. La magnificencia de su ser me dejó en silencio.
Me di cuenta de que mi sufrimiento, por doloroso que fuera, no era más que una chispa en la inmensidad del plan de Dios. Cuando Dios terminó de hablar, sentí que todas mis quejas y dudas se desvanecían. Me había hecho ver que el sufrimiento no era el centro de mi vida, sino un camino que conducía a una mayor comprensión de su grandeza. La necesidad de respuestas específicas sobre mi sufrimiento se desvaneció en la luz de su gloria. En ese momento, caí de rodillas, humillado y agradecido. No necesitaba entender completamente por qué había sufrido. Necesitaba reconocer que Dios estaba en control, que su sabiduría superaba cualquier entendimiento humano. Con lágrimas en los ojos, susurré: he hablado de lo que no comprendo, cosas demasiado maravillosas para mí. Dios no solo me había respondido, me había desafiado a mirar más allá de mí mismo, a comprender que su plan abarca mucho más que mis circunstancias personales. Era un momento de liberación, de entrega y de redescubrimiento de mi fe. Cuando el torbellino se disipó y la calma regresó, sabía que había cambiado. Ya no me sentía aplastado por la carga de mis pruebas. Había encontrado la paz en la confianza en Dios. Sabía que aunque no comprendiera todo, mi vida estaba en sus manos. Esta revelación transformó mi dolor en una nueva perspectiva, una invitación a seguir confiando, a seguir adorando y a seguir viviendo con la certeza de que el Dios de la creación también se preocupaba por mí. La respuesta de Dios, aunque desafiante, fue la respuesta que necesitaba. Y así, en medio de la tormenta, encontré mi paz. La historia de Job no terminaba con el sufrimiento, apenas comenzaba. Dios había abierto un nuevo capítulo en mi vida, uno que me llevaría a una profunda restauración y a una fe que nunca volvería a ser la misma. La restauración y las lecciones aprendidas. Después de una serie interminable de sufrimientos, mi corazón estaba agotado. Cada palabra de mis amigos resonaba en mi mente como un eco de reproche. La verdad que solía abrazar con tanta fuerza se había desvanecido en un mar de confusión y dolor. Pero la voz de Dios, en medio de mi desolación, había abierto mis ojos a una nueva realidad. Cuando Dios habló desde el torbellino, me quedé paralizado, mis labios temblaban y mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién era yo para cuestionar la sabiduría divina? Había creído que mis sufrimientos eran el resultado de algún error o pecado oculto, pero la verdad era que Dios tenía un propósito más allá de mi entendimiento. Cada tormenta había sido un paso en un camino que ni siquiera podía ver. Después de esa revelación, mi resistencia se desvaneció. Allí, en la presencia de Dios, sentí que el peso de mis penas comenzaba a levantarse. Había llorado por la pérdida de mis hijos, por la devastación de mis bienes y por el dolor que había consumido mi cuerpo. Sin embargo, la presencia del Creador me hizo comprender que mi sufrimiento no era el fin de mi historia, sino un capítulo de prueba en un libro que aún estaba por escribirse. En ese momento de reflexión, me di cuenta de que no solo necesitaba entender mi sufrimiento, sino también aprender de él. El dolor y la pérdida me habían enseñado a valorar lo que realmente importa en la vida. Había perdido mucho, pero aún quedaba un hilo de esperanza y fe que no podía ser cortado. El desafío era volver a levantarme, a confiar en Dios a pesar de las circunstancias, a ver más allá de mi dolor y a encontrar una nueva dirección en mi vida. Fue entonces cuando todo cambió. Dios, en su infinita misericordia, restauró mi situación. En un giro asombroso del destino, los mensajeros que una vez trajeron malas noticias ahora traían la bendición de la restauración. Job, decían, te ha devuelto todo lo que perdiste. Las noticias volaban de boca en boca, como un fuego que se esparce rápidamente en un campo seco. Yo, el hombre quebrantado, ahora era visto como un símbolo de esperanza. Mis bienes fueron devueltos, y no solo eso, se me dio el doble de lo que había perdido. Cada oveja, cada camello, cada campo que había sido arrasado por el fuego o robado por bandidos regresó a mí. La abundancia que antes había conocido, y que había perdido tan repentinamente, volvió en una ola de bendiciones. Pero lo más hermoso no fue solo la restauración de mis posesiones, sino la restauración de mi familia. Nuevos hijos nacieron, y con ellos, la oportunidad de vivir de nuevo. Aunque el dolor de perder a mis primeros hijos nunca se desvanecería por completo, el amor que sentí al acoger a estos nuevos hijos me trajo una alegría que nunca pensé que experimentaría nuevamente. Les di nombres significativos, cada uno con un recordatorio de las lecciones que había aprendido a través de mis tribulaciones. Mis hijas, hermosas y llenas de vida,
fueron un regalo que me llenó de orgullo y esperanza. La alegría en sus ojos reflejaba la nueva vida que había surgido de las cenizas de mi dolor. Me esforcé por ser un padre que les enseñara el valor de la fe, la importancia de la integridad y el significado del amor incondicional. Era mi oportunidad de redimir el dolor y crear nuevos recuerdos en un hogar que había sido marcado por la tristeza. En medio de esta restauración, empecé a entender que las lecciones aprendidas durante mi sufrimiento eran más valiosas que las bendiciones materiales que había recibido. A veces, es en las pruebas donde encontramos el verdadero sentido de la vida. Aprendí que el sufrimiento puede ser transformador y que, aunque doloroso, puede acercarnos a Dios de maneras que nunca imaginamos. La fe no es simplemente la ausencia de dudas, sino la perseverancia a pesar de ellas. Reflexionando sobre mi experiencia, me di cuenta de que mis interacciones con mis amigos también habían sido parte de este proceso de aprendizaje. A pesar de sus malas interpretaciones y de los consejos que no comprendí en su momento, había una verdad en sus preocupaciones. Cada uno había llegado con la intención de ayudar, y aunque sus palabras no siempre resonaron con mi dolor, ellos también estaban lidiando con la incomprensión del sufrimiento. A través de mi experiencia, todos aprendimos sobre la fragilidad de la vida y la profundidad de la misericordia de Dios. Dios no solo restauró mis bienes y mi familia, también restauró mi espíritu. Me sentí renacido, como si hubiera pasado por un fuego purificador que eliminó todo lo que no era necesario en mi vida. Las preguntas que me había hecho ahora parecían respuestas. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué las cosas malas le suceden a las personas buenas? A veces, no hay respuestas simples. La vida es un misterio y Dios es soberano. Todo lo que puedo hacer es confiar en Él y recordar que su propósito siempre es mayor que el nuestro. Y así, en el ocaso de mi vida, comprendí que mi historia no era solo sobre el sufrimiento y la pérdida, sino sobre la fe, la resiliencia y la redención. Mi historia se convirtió en un testimonio para otros que enfrentan sus propias batallas. Les hablo de cómo, a pesar de perderlo todo, todavía había esperanza en la fe. A veces, lo que parece el final puede ser solo un nuevo comienzo. Aprendí a ser un portador de esperanza y un mensajero de fe, compartiendo con otros lo que había vivido. Las lecciones que aprendí de mi experiencia de sufrimiento se han convertido en un legado que quiero dejar a las generaciones futuras. La fe en Dios es un ancla en tiempos de tormenta. Nos sostiene cuando todo lo demás parece desmoronarse. Nos da la fuerza para levantarnos después de cada caída. Las luchas nos moldean, nos enseñan y a menudo nos conducen a una vida de mayor propósito y significado. Hoy, con gratitud en mi corazón, miro hacia atrás y veo la mano de Dios en cada paso del camino. La restauración que experimenté no fue solo sobre recuperar lo que había perdido, sino sobre la transformación interior que ocurrió en mí. La fe que una vez se basó en la bendición material ahora se fundamenta en una relación profunda y significativa con el Creador. Aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la paz y la alegría que encontramos en la presencia de Dios, incluso en medio de las tormentas. Si hay algo que quiero que recuerden de mi historia, es esto: incluso en los momentos más oscuros, hay luz. La luz de la fe, la luz de la esperanza y la luz de la redención. Cada uno de nosotros puede encontrar un propósito en medio del dolor, y aunque la vida a menudo nos lanza desafíos, siempre hay una oportunidad para levantarnos, reconstruir y encontrar una nueva dirección. Porque al final, lo que importa no es lo que hemos perdido, sino lo que hemos aprendido y cómo elegimos vivir a partir de ello.